Hi, everyone. Thank you so much for joining us for this event this evening. My name is Heather Geese. I'm the managing editor of the NACLA report. For anyone who's new to NACLA, NACLA, the North American Congress on Latin America, is a nonprofit that began publishing anti-imperialist news and analysis on Latin America and the Caribbean in 1967. And for more than 50 years, NACLA has remained a leading source of information on the region and on US Latin America relations. So if you don't already, you can follow our coverage at our website, nacla.org, and also subscribe to our print magazine, where we take a deep dive into issues in the region. So tonight we'll be discussing reporting from Mexico. We're so thrilled to have with us Vanessa Frigi, Lisbeth Fernandez, and Dawn Paley, who will be moderating. Shout out also to our interpreter, Alvin. Dawn Marie Paley is a journalist and researcher based in Puebla, Mexico. She's a columnist with La Jornada and edits an English newsletter for Pie de Página in Mexico City. Her books, Drug War Capitalism and Guerra Neoliberal, Desaparición y Búsqueda en el Norte de México, encourage readers to consider violence in Mexico within the framework of social control and capitalist expansion. So once again, thank you everyone for joining us, and to Dawn and our participants for joining us this evening. Over to you, Dawn. Thank you so much, Heather. Thanks everybody for joining us this evening. So I'm going to introduce our panelists, who I'm super happy to be here with tonight. And we'll hear a little bit more from Vanessa about her book, and also from Lisbeth about her practice, her journalism practice and alternative media that she works with in Mexico City. I have a few questions for the panelists, but I'd also really encourage folks who are listening through whatever channel to send in questions, and we'll have lots of time for Q&A at the end of the event. So I'd first like to start by introducing Vanessa and Lisbeth. Vanessa Frigi is an assistant professor of international studies at the University of Washington, and she's the author of Citizens of Scandal, Journalism, Secrecy, and the Politics of Reckoning in Mexico, which came out last year with Duke University Press. And Lisbeth Fernandez is a Mexican freelance journalist, editor, and photographer. She's a lesbian. As a reporter, she has worked, as well as a photographer, she's worked and focused on social movements, human rights, feminism, LGBTI plus agenda. Since 2011, she has covered feminist and queer mobilizations and actions in Mexico City and the state of Mexico. And she's also given workshops on feminist journalism in Mexico and El Salvador. So thank you both so much for joining us this evening. I'd like to start by asking Vanessa to give us a short overview introduction of her new book, Citizens of Scandal. Go ahead, Vanessa. Thank you, Dawn. Can you hear me okay? Okay, great. I'm going to share my screen because I've just gotten used to using PowerPoint on Zoom now. So I want to just, first of all, thank everyone that made this event possible. To Alejandro Velasco, David Pastor, Dawn, and Lisbeth for both being part of this conversation, and to Heather for providing this introduction and space to have this event. So I am going to talk really briefly just about some of the big ideas from the book, which hopefully will provide some of the context for our broader discussion. So Citizens of Scandal critically examines the production and consequences of political scandals between the 1960s and the 1980s in Mexico. And this is a period historiographically and popularly associated with democratic opening in Mexico. You know, there's a lot we can understand from that, but historiographically, it's often associated with electoral losses of Mexico's longstanding ruling party, the gradual opening of new spaces for dissent, whether those be student movements, independent unions from the ruling party, newspapers, and things of that nature. But what initially brought me to start writing or investigating this topic, I should say, was a dissatisfaction with some of the narratives that accompanied our understanding of that period. So I want to just introduce us to a few of them. So the first assumption that I think was pretty prevalent when I began this study 10 years ago was that
the Mexico City press basically said whatever the government wanted, that it was a voice box for political power and therefore had little political impact until it gained enough financial independence to be able to really speak out against the government. And this financial independence is conventionally associated with the 1990s. But I'm introducing you here to a piece of material culture from my research to give you a sense of kind of some of the initial findings, archival findings, I should say, that made me start to question this, this narrative. And like I mentioned, I began this research 10 years ago, or over 10 years ago now. And I started in the intelligence archives of infamously repressive organizations like the Dirección Federal de Seguridad. But I also started talking to journalists who worked during this period and politicians and getting access to some of their private collections, where I found letters like this one. So what I've shared with you here is a letter from then President Jose Lopez Portillo in 1981 to one of the country's most famous columnists, Miguel Ángel Granados Chapa. Something that I find interesting and found interesting about this document was that it's not in the form you would normally see from a president to a journalist, or to anyone for that matter. Normally you'd see that typed up on letterhead, official letterhead by a secretary in a more formal manner. But here you see he had kind of a sense of urgency to respond to this article, which had called him out for accepting this ludicrously extravagant ranch as a gift from the governor of Estado de Mexico. So you can't see it here, but the letter is 5 pages in length. It's kind of scribbled out quickly. And for me, this was one of the pieces that challenged or made me start to kind of rethink the idea that journalists were merely mouthpieces for political leaders, or at least that political leaders could fully control what came out in the press. At the same time, there is also this assumption that the opening of the Mexico City press, which was the notoriously most kind of controlled by the government, and democratic opening happened kind of simultaneously and in a linear fashion, meaning like over time, the country became more democratic, more electorally competitive, and the press also gained like a greater voice. And I think what I found in the course of my research, and I think what makes sense if we think about reporting from Mexico today, is that that kind of idea of linear progression just isn't the case. And one way we see this is in the exposure of political scandals. So I found that beginning in the 1960s, a lot more scandals start coming out in the press. They circulate through different media. They take aim at more and more prominent figures, ultimately targeting presidents. But at the same time, we're seeing the same corrupt practices within journalism that conventionally, at least for scholars, made us question the effectiveness of journalism politically. And that included the widespread practice of handing out bribes, on a more informal letter, the very common socialization between politicians and journalists in cantinas, at shooting ranges, baptisms, these types of spaces of sociability that really helped solidify bonds of reciprocity between journalists and politicians. And so by US standards, we might consider this to be illiberal, but we nonetheless see or saw scandals around electoral fraud, censorship, corruption, embezzlement, and the like coming to light. So something I really wanted to understand was how to make sense of those tensions. So I want to just introduce briefly a few kind of findings of the book. First is that publicity, or kind of the public exposure of wrongdoing, became an important but unpredictable and inequitable tool of political representation. Second is shifts in political culture. So news exposés forced federal officials to respond to public opinion, in certain cases, I should say, and to reckon with internal party schisms. And these were happening in a public way, in a way that was really different from in the past.
Finally, we see scandals bringing new publics together. And I'm going to talk about this a bit later, but I really think this is one of the more enduring legacies of scandals. They provided these opportunities for people to revise their political expectations and sharpen expressions of dissent. And then they provided lasting narratives that continued to be invoked years later, to the point where I argue that many of these narratives that we have historiographically of watershed moments in Mexico's democracy were actually furnished by the press, meaning at the moment that these events were happening, or even prior to them in anticipation of them, the press was saying, this is a watershed moment in democracy. And that had long lasting effects on how people were able to imagine and have a language for what moments really became important for democratic change. So a big point I underscore in the book is that scandals are not necessarily exposing new information. There's a difference between knowing and reckoning, and that difference becomes very important in this period of the 60s through the 80s, when the ruling party is trying to show that it's more open to criticism, particularly in the cities. And so it does begin to allow certain information to come out and certain criticisms to come out, often with consequences that many officials didn't quite anticipate. So I think that an important point to emphasize is that many of the things that came out in the press are not necessarily surprising to people. What was surprising is that they weren't kept behind closed doors or as a secret, and that they were actually able to make their way into the pages of the mainstream national press. And I argue that there is actually an effect of making these issues a topic of public debate. One of the effects is essentially men behind bars. Some of the biggest scandals resulted in increasingly prominent figures being jailed, and often through very torturous, meaning kind of long and difficult processes. This wasn't necessarily the case where something came out in the press, the PGR immediately ordered an investigation and then they were arrested. It was often a pretty long process, and certainly didn't happen in the vast majority of scandals that came to light. But these are many of the scandals that kind of have endured in public memory are the ones that resulted in the fall of a prominent figure. And of course, scandals do require that. They require an individual to be able to identify as kind of the primary culprit. And in that sense, scandals really encourage a return to the status quo, right? Because they, in some ways, are intended to show, or the resolution is intended to show, that the system is working and that justice is being served. But a lot of the cases I look at actually raise questions about whose scandals could find expression in the press, and especially in the national mainstream press. So I want to underscore here that even kind of independent-minded journalists were not equitably delivering accountability or representation. So one of the cases I look at is in the 1970s, when there are new spaces opening up for leftist and feminist publications. But at the same time, where the critical Mexico City mainstream press is still limiting who can kind of be the voice of scandal. So one of the cases I look at is rumors that surfaced in settlements in the Estado de Mexico that surrounds Mexico City, that the state was sterilizing poor school children under the guise of a routine vaccination. And the mainstream press was very quick, the independent press was very quick to label these rumors as evidence of ignorance, to gender and racialize the people who were sharing those rumors. But one point I make in the art or the book is that these rumors didn't stem from ignorance. They stemmed actually from a very critical reading of media in the 70s, which informed people that states all over the world were sterilizing brown and Black people. So there's a big tendency at this time to kind of distinguish between what's rumor and fact based on who's speaking. Although I should emphasize that
in the case of Mexico, that evidence of sterilization didn't end up surfacing or turning out to be true. The other point that I find is that scandals could racialize corruption, meaning that they not only amplified voices of the powerful, but they could rely on gendered and racialized language as a way of garnering broad-based outrage. And this was the case with the scandal of Mexico City's police chief in the late 1970s to early 1980s, Arturo Durazo, who was notoriously corrupt, had really convincing charges against him for torture and murder. This is not intended to be an apology for him in any way, but the way that this scandal ended up kind of exploding was through being discussed in a tell-all book by his bodyguard, and then which then was taken up by a number of comic books, and it circulated really widely. In a key way in which his corruption was kind of articulated was through a discussion of his lower class status and his presumably dark skin. So part of what I find is that scandals could both expand kind of publics that are contesting state power. They can expose wrongdoing, but at the same time kind of undergird anti-democratic prejudices and use kind of that language in order to do so. So this leads me to conclude that kind of the tensions between free speech and censorship, between representation and exclusion, transparency and secrecy, protection and violence were really definitive and characteristic of the Mexican public sphere in the late 20th century. And just as a way of concluding, I think maybe to draw our attention to the contemporary moment and thinking about the way scandals function today, I think it's clear that the political system in many ways has become more pluralistic and more competitive, in some ways more representative. The public sphere is certainly more diverse, and civil society is engaged. But we still see that there hasn't been a universal or equitable delivery of justice through scandal. But if there is a legacy that has remained durable, it's that scandals have brought together new publics and provided common ground in many cases for mobilization, as well as a way of remembering and providing a narrative for past wrongs. So with that, I'll conclude my introductory remarks and look forward to a broader conversation. Oh, thank you so much, Vanessa. I think you just did the impossible, which is you resumed your own book in less than 15 minutes, which honestly, I don't think I've ever been able to do. So I'd like to congratulate you on that, and really congratulate you on the book. It's super interesting. It was, I mean, obviously many of the themes that you touch on, well, the scandals, because they're scandals, are quite well known, but definitely through reading your book, it was like approaching them from a different angle, and especially from an angle that was critical in terms of having an analysis of how race is working, how class is working, how gender is working in approaching these different scandals from the lens of the media. So I found that extremely interesting in the reading. And another thing that just hit me is every chapter that I read, I thought, like, you could almost be talking about today in the sense that it's like, we're talking about vaccines and misinformation, the earthquake, which of course, Mexico had a couple of really bad new earthquakes over the past years, scandals within Pemex, the state oil company, urban poverty and urban violence. So it's like the issues that you talk about and discuss, and the way that you talk about how they were exposed in the media 40, 50 years ago, gives a really interesting light as well through which to interpret ongoing events. I think one of the limitations of your book, which you are very clear about, is just the masculine nature and even the macho nature of the public sphere and media at this point. There's only a handful of sort of women protagonists, journalists who you mention. And so that's why it felt like a really interesting opportunity to bring Lisbeth Hernandez into this conversation, because Lisbeth,
represents a kind of journalism, not only the practice of journalism and her writing, but also collaborating with independent media. So she's a co-founder of Caja Negra in Mexico City, self-identified queer person specializing in covering feminism, women's struggles, trans and queer struggles, is a piece that we don't get exposed to through Citizens of Scandal. So I'm so happy to have Lisbeth here with us, and I'd like to, bueno, voy a cambiar al español un ratito. Quisiera pues expresar mi enorme gusto de tenerte aquí con nosotros, Lisbeth, y pues quisiera preguntarte si podrías compartir con la gente que nos está oyendo un poquito de tu trayectoria, de tu trabajo como periodista y lo que hace Caja Negra, y pues también si quisieras exponer o compartir algunas reflexiones sobre la lectura del libro de Vanessa. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a Dawn, a Vanessa por la invitación, a todas las personas que están conectadas, escuchando esta charla. Debo decir que me cuesta un poco de trabajo cuando me piden hablar de mí, de mi trayectoria, porque de repente para mí lo más relevante pues son las historias que cuento, que abordo, y que de alguna manera pues también han ido transformándome a nivel profesional y también personal, pero también a partir del trabajo sobre grupos y mujeres autodenominadas y no feministas, pues también creo que es importante recapitular de pronto desde dónde venimos. Y entonces lo que yo quiero hacer en estos minutos es hablar un poco desde dónde sitúo mi práctica periodística. Y creo que debo ser muy franca al decir que lo primero que me viene a la mente cuando me piden hablar de mi trayectoria es también hablar de todas las preguntas que me he hecho desde que me dio por hacer periodismo, de decir que siempre me he movido a partir de preguntas, de inquietudes y también de mucha queja, ¿no? O sea, debo decir que además de lo que Vanessa ya delineó en estos minutos, el periodismo en mi país, en México, pues no siempre ha sido una cosa con la que yo esté tranquila o contenta, sino todo lo contrario. Más bien, muchas veces para mí ha sido muy problemático pensar en cómo se ha construido el periodismo como práctica, como oficio y también como industria a partir de sus esquemas, ¿no? De empresas propiamente y de también el sistema independiente freelance que se ha generado sobre todo en la última década y media más o menos. Entonces parto de eso, de las dudas, las inquietudes y de decir que mi práctica inició pues como una manera de decir que quería demostrar que otras maneras de hacer periodismo eran posibles, no porque me sintiera particularmente especial, sino porque sentía que necesitaba un periodismo que pudiera ofrecer una perspectiva mucho más horizontal y más comunitaria, por llamarla de alguna forma, porque y aquí introduzco algunas cosas que me llamaron la atención del trabajo de Vanessa, es que el retrato del periodismo en México va muy ligado a un retrato de un sistema político, económico, patriarcal, ¿no? Que se ha afincado de una manera pues muy vertical, muy desigual, ¿no? Que ha sido más cercana a grupos políticos, ¿no? A grupos empresariales, a intereses que no son necesariamente los que la mayor parte de la población tenemos, en términos de interés informativo, en términos de diversidad, en términos de heterogeneidad, de intereses, de regiones, de problemáticas. Entonces, mucho tiempo el periodismo, como estuvo, las empresas periodísticas, como estuvieron muy de la mano de la consolidación del PRI en el poder, de todo el aparato burocrático, político y de operación, pues digamos que fue más cercana y estuvo más interesada en tener relaciones con funcionarios, actores, digamos, reconocidos en ese sentido antes que con la población y lo que les preocupaba, ¿no? La población, y yo lo sentía así como lectora adolescente, joven, que mucho de lo que veía en los periódicos no me interpelaba
hablaba directamente o me parecía muy distante o sentía que no me hablaba a mí. Entonces, a partir de eso es que empecé como a decir, bueno, creo que otras cosas se pueden hacer. En ese momento, pues yo estaba iniciando la universidad y de esa inquietud vino también la idea de proponer algo, también yendo un poco a contracorriente de lo que nos habían enseñado hasta ese momento. Yo me formé siempre en instituciones públicas, pero me chocaba un poco el discurso de que nos teníamos que formar para integrarnos a las redacciones de ciertas empresas, y que solamente eso nos daba un estatus como periodistas. Eso me generaba mucho conflicto. Y entonces fui de la idea de crear algo de cero. Opté por lo digital porque era más barato, en realidad, porque no me iba a alcanzar a mí el capital para crear algo impreso. Entonces, a partir de ahí fue que se empezó a gestar lo que ahora es Caja Negra, y empezamos con un grupo de estudiantes de la universidad, y así fue en sus primeros años, Caja Negra, y posteriormente ya vinieron transformaciones que incluso ahora hacen que el proyecto pues tiene un área periodística, una editorial independiente y también un área de aprendizaje e imaginación, que son espacios formativos y para compartir conocimiento, que también buscamos dinámicas más, pues más transversales y que apelan de manera más directa a mujeres, a personas de la diversidad sexual, diversidad racial también. Entonces, a partir de ahí fue que se fue configurando el proyecto. Y a la par también, mientras se estaban gestando los primeros años de Caja Negra, yo trabajé en un diario, El Universal, que es uno de los diarios más longevos del país, y que pues se ha afincado mucho y estuvo muy ligado al priismo y después a los partidos oficiales. Y entonces justo cuando Peña Nieto gana la presidencia, ideológicamente para mí tampoco ya era cómodo estar en ese diario, entonces renuncié. Y a partir de eso me metí a la vida freelance, que es muy vertiginosa porque a veces no hay certezas de absolutamente nada. Y entonces empecé a explorar eso y me llevó a conocer también el ecosistema de medios en América Latina, sobre todo, y también a hacer trabajos de consultoría. Y entonces he podido estar como en varios niveles del periodismo, desde estar en un diario, tener un paso muy leve por una agencia informativa, estar en un espacio independiente, estar completamente fuera de la dinámica y después volver, ¿no? A insertarme de alguna forma desde mi práctica, sobre todo cubriendo las manifestaciones de las mujeres, y gestionando pues de alguna manera mi trabajo aparte, ¿no? También como una cosa a la que yo sigo y otra lo que hacemos en Caja. Y eso me ha permitido justamente entender, sobre todo también porque a mí me tocó hacer un seguimiento del movimiento Yo Soy 132 y ver también la incidencia que tuvo en la democratización de los medios, en que fueran más variados, en que ya no hubiera solo la voz como de integrantes de un solo partido. Entonces, me tocó ver eso, digamos, siendo parte de ese momento. Y ahora creo que estamos en otro que se vuelve muy interesante porque por fortuna en los últimos años lo que hemos visto es que también hay una proliferación de medios independientes en otros estados del país, lo cual para mí es súper importante porque también es fundamental descentralizar el periodismo y que las compañeras, sobre todo enfatizo en las compañeras de otros estados, pues puedan ejercer el periodismo y que les prestemos atención, porque no, México es un país demasiado grande como para pretender que desde el centro podemos abarcar todo. Y creo que el periodismo regional y con los ejemplos que hay llevados de la mano o encabezados por compañeras periodistas, están dándonos ahora otras cosas muy importantes, ¿no? Una visión distinta también desde las narrativas, pero también de formas de construir esas redacciones, porque algo que también me hizo pensar mucho el trabajo de Vanessa es cómo la presencia masculina y los esquemas y las dinámicas masculinas pues tenían una forma de ser y la vivíamos varias cuando iniciamos, bueno, cuando a mí me tocó iniciar, que nos decían que teníamos que lidiar con jefes que nos gritaran o que si éramos hipersensibles no nos podíamos dedicar las mujeres al periodismo, o que si queríamos ser fotógrafas o camarógrafas y somos menos fuertes corporalmente, entonces no podíamos hacerlo.
Y pues la verdad es que no es así, o sea, cada vez más estamos viendo a compañeras que están haciendo distintos proyectos, que se están alejando de muchas cosas y muchas prácticas, y que ahora estos conceptos claves del trabajo de Vanessa van cobrando otro sentido, tanto los escándalos, como los rumores, como cómo se explica la corrupción, que por supuesto continúa siendo un gran problema en el país. Entonces, eso es algo que me parece que es relevante. Y como les decía al principio, ya para ir cerrando como esta primera intervención, creo que si de algo sirve hablar de mi práctica, es como para dar cuenta de lo que he notado y que es algo que no he construido sola, sino también en una conversación cada vez más amplia con otras compañeras, con compañeras que me antecedieron y que siguen ahí compartiéndonos información, formación, y con compañeras más nuevas que se están integrando a los medios o que están proponiendo otras cosas o que siguen cuestionando. Entonces, para mí, todo este camino seguirá siendo también de preguntas, creo yo, y también de manifestar inconformidades y de decir no a ciertos procesos o no a ciertas formas ya pues muy enquistadas de contar las cosas. Creo que también en términos de cobertura política, hace falta cada vez más también otro tipo de narrativa periodística, ¿no? Porque creo que ya hay lugares comunes tan afianzados que a las personas ya es más fácil construir un meme que entender una problemática sobre las implicaciones que tienen las decisiones que toman los funcionarios desde el nivel más bajo hasta el presidente, ¿no? Y eso tiene que ver con una animadversión que ha sido pues muy construida también pues por la propia prensa, ¿no? Que ha privilegiado ciertas formas de hacer el periodismo, ciertas maneras de retratar esos problemas, y creo que es momento de cuestionar eso, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que si bien ya está el precedente, el antecedente de lo que pasó con el movimiento Yo Soy 132, la intervención de periodistas como Carmen Aristegui o Lidia Cacho, o el trabajo que han venido haciendo compañeras de pie de página, que son de las más consolidadas desde otros lugares, pues creo que ahora toca incidir todavía más, ¿no? Y creo que en este sentido el trabajo de investigación histórica y recapitulación que hace Vanessa es súper importante, porque creo que no es tan común que hablemos de cómo estamos entendiendo las relaciones entre la prensa y el poder. Antes, cuando yo entré a la universidad, se hablaba mucho de eso, pero como si fuera algo que sucedió en la época de nuestros abuelos y que ya no tiene nada que ver con nosotros. Y creo que no, creo que sirve todavía para explicar relaciones políticas o el que se sostenga la candidatura de un senador con licencia que tiene acusaciones de abuso sexual y acoso sexual, como Félix Salgado Macedonio. Tiene que ver con también estas cosas que anteceden, ¿no? O sea, que hay una razón por la cual se sostienen figuras como esas y las tenemos que entender cada vez más para poder cuestionarlas, ¿no? E ir más allá de discursos de buenos contra malos o conservadores contra el pobrecito presidente, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer ese ejercicio de memoria y también de cuestionamiento, y pues por estas cosas es que les digo que yo parto más de la duda y evito hablar un poco de mí en primera persona, sino más bien de lo que he aprendido. Ay, pues muchas gracias, Lisbeth, por lo compartido. Sí, it's so interesting when we think about some of the folks who are doing the most, I think, hard-hitting and intensive multi-year coverage of extreme violence in Mexico, of enforced disappearance, of massacre, and so on. Many of the journalists who are really committed to that work are women journalists. And I think that shift is really important as well. Not to say that there aren't men that are doing it, but really I think women are defining that coverage in Mexico right now and have been doing so for the last decade. So that's a really interesting kind of point as well. I think that comes along with what Lisbeth was saying. So I'd like to encourage folks who are listening, if they would like to send questions for either panelist, please do so via whatever channel you're paying attention to or listening to.
And I'm going to actually start with a couple of questions myself, and also invite both Vanessa and Lisbeth to go ahead and jump in at any moment. But so one of the things, as I mentioned already, like it just felt uncanny, Vanessa, as every time I would start a new chapter and I'd be like, we're still talking about, like, this is the main issue right now. It kept on coming up. So you have a chapter about, as I mentioned, vaccine misinformation. You showed the cartoon from that period, the corruption in the state oil company, which is still super important. The state's response to the 1985 earthquake. So I was wondering if, honestly, it just felt uncanny when I was reading it. I was like, wow, she just hit like all of the things that are really central to this day. I was wondering if you could talk a little bit, and honestly, I'm not a historian, and I'm myself a journalist, so this is probably a question that you wouldn't get from a historian. But as a journalist, I can't help connect everything to what's going on. And I'm wondering if you can talk a little bit about how the research that you did into these events allowed you an opportunity to reflect on how similar events are playing out today. And if possible, especially with the vaccine misinformation, which I hadn't heard about before I read your book, what a more effective approach to countering that kind of misinformation might look like. Yeah, thank you. Thank you for the question. It's been really interesting because I think it's actually been in kind of the last 5 years, I've really felt the uncanny nature of some of the repeated events. I mean, you can't, the fact that the earthquake in 2017 occurred on the exact same day as in 1985, of course, was really uncanny. But then newspaper headlines, literally, it felt like they were ripped out of 1985. I mean, of course, you can't explain how it is that maybe not equally strong, but incredibly strong and damaging earthquake happens on the exact same day, some 30 years later. But I think the narratives that came out of 1985, particularly from leftist newspapers like La Jornada, where that was probably the most influential voice, at least in the print media during that earthquake. They've just been, for good reason, canonized in a lot of ways. Like those articles from Elena Poniatowska or Carlos Monsiváis, who was writing for Proceso at the time, have been anthologized multiple times. It's kind of provided the narrative of that event for us over the course of 30 years by virtue of that anthologization. And I think journalists writing today also kind of availed themselves of some of those narratives. Of course, they were helped by the fact that people did turn out in the streets and kind of engage in the same activities that they had in 85 that became so well known, like people mobilizing in neighborhood groups to move the wreckage in the absence of effective state assistance, also took place in 2017. And I think, some of those narratives were therefore repeated in some of the same ways, but also some of the manipulation was repeated. So in 85, the massive media conglomeration or broadcaster Televisa was rumored to be staging scenes of assistance as a way of kind of creating or amplifying the spectacle for viewers and emphasizing kind of the heroism of state rescuers. And then famously in 2017, it came out that there was a fake story of a young girl that was rescued from the school that collapsed. So some really eerie or interesting parallels. Similarly, as you mentioned, with the case going on now with Lozoya, the ex-director of Pemex, not being prosecuted for his crimes and his relationship with Odebrecht. To me, when I try to think about what's changed, of course, so much has changed. But at the same time, like you said, some of these narratives and some of these cases of corruption seem so similar. The thing that I think is different in the case of Pemex now is in the period I'm looking at in the 1970s, it was shocking that the former director of Pemex was arrested and went to prison. There were all sorts of theories for why it was that it happened.
You know, but I think now state inaction in the face of a lot of evidence is more of a litmus test for or against a commitment to anti-corruption in a way that I just don't think it was before. But I think you're absolutely right that kind of these cases of corruption and their linkage to particular industries or events is really has remained the same. In regard to the vaccine rumors, in terms of what could be learned potentially in combating misinformation, I really found myself when I was thinking, I guess for those who are watching and aren't familiar, in 1974, in kind of the poorest areas surrounding Mexico City, there was a rumor that the state was vaccinating and targeting poor children for vaccination as part of its family planning campaign that was underway at the time. And the idea was that it was targeting them for a sterilization vaccine or a vaccine, you know, against typhoid or whatever, but that was in fact sterilizing school children. And it resulted in these panics. Schools had to close throughout the Mexican Valley, first beginning in Estado de Mexico and spreading to Mexico City. And as I mentioned briefly in my introduction, the mainstream press was really quick to say that these rumors are stemming from ignorance, that the comadres are spreading their ignorance, and there were very commonly kind of indigenized depictions of the people who were spreading rumors. And I was kind of trapped, or I found myself in a difficult position trying to describe or make sense of this event, because on the one hand, in the end, there wasn't evidence of sterilization, but as I was reconstructing the story, it was very clear that journalists in many cases assumed something was a rumor because of who it came from. And then I'm fairly certain were themselves spreading other rumors or stories that I don't think were confirmed based on who they were getting it from. So it was more of a lesson of how scandals could be constructed or kind of silenced at this moment. And in particular in a newspaper that was becoming known for its independence at the time. But I think in terms of how to address it, what made the rumor so compelling at the time was that it spoke to really real concerns that the state was capable of that kind of violence. And I think you can't combat that kind of misinformation if you can't address the problem of the state being capable of that kind of violence and people having real fears. And then alongside that, for the reasons that Lisbeth mentioned, people also not feeling that they can trust the information that's given to them either by the government or by the press. So the way these rumors were spread, in addition to by word of mouth, was through flyers that were being handed out through the neighborhood, reproduced on mimeographs, and it became a huge source of controversy to try to understand who it was that, you know, what middle-class person had access to this technology and was writing these flyers and handing them out. So that's what the government and the press became concerned with, like who's behind it. But I think what the press should have been concerned with is, why do people believe it? Because the state's reaction was just to try to disprove it with science, like a vaccine of this nature doesn't exist. There is no vaccine that can sterilize you. But if you've been lied to by the state so many times, then why would you believe that information, even if it's coming from, you know, a different source? So I think that is kind of a key problem, is why are these rumors or this information compelling? And then how do we get around the problem of siloed audiences and readerships in, you know, where people have, I think now with Facebook, for example, there's a similar phenomenon where people trust the news is coming from people they know. So I, as a historian, am not sure how to address that problem, but I can identify it at least. Thank you. I had another follow-up question I wanted to make to you, Vanessa, and then there's actually a question in the chat that I'll go to after because it's quite similar. So
I'm based in Puebla. Lisbeth is in Mexico City, but she is traveling all the time throughout the country. And both of us collaborate regularly with different media. As Lisbeth mentioned, there's like all different independent media organizations throughout all the states of Mexico, which is a really exciting and as she mentioned, a really important development. And so I was wondering when I saw like how you decided how you decided like specifically Mexico City, and if there were any stories from what is often kind of disparagingly called provincia, which basically means anywhere except for Mexico City, that you were attracted to or that you would have liked to include. And then there's another question that from the audience, which says, going back to the topic of regional journalism, I wonder about your findings in relation to the contradictions and tensions you found in the context of national media in Mexico City in comparison to local journalism in central and southern and northern Mexico. So if you could maybe address both of those questions, that would be wonderful. Sure, thank you. So in terms of cases that I thought about including from so-called provincia, I came back to this question so many times throughout the research. The book is bookended with, and I think maybe that's what this question or the second question is referring to, with a case that begins in the Diario de Yucatan and then makes its way to the Mexico City press, and then a case that begins in Chihuahua but becomes a national scandal. And I think the way that there's so much, like you said, regional diversity, and I think what previous research has made clear, or recent research, I should say, is that the most investigative and independent press really began outside of Mexico City. So maybe not the most professionalized in the ways that, at least from a US perspective, we expect, and perhaps for the reasons that Lisbeth mentioned, which I thought was really interesting, talking about how there came to be has come to be an expectation that to be a reporter in Mexico City, you have to have a particular degree or formation, which was kind of becoming the case in the 1970s and 1980s, actually through US influence, which is interesting. But part of the reason why I decided to focus on the Mexico City media in particular, and how regional cases or journalism, how and when regional cases in journalism got taken up, was I wanted to understand, in part of kind of what motivated me initially is trying to understand why particular, first, how scandals made their way into the press, but also why particular cases became so enduring in terms of national or public memory. And it was also a reflection of the reality that I think, like Lisbeth mentioned as well, journalism has been so centered in the capital. I mean, if you think about almost all of the broadcasters and channels were centered in Mexico City, and the kind of raw material they'd send out to their broadcasters around the country was kind of produced in Mexico City. Because of low budgets, local and regional newspaper offices would often rely on Notimex, which was like a Mexico City wire service, for their regional news coverage. And so part of the focus on Mexico City was also kind of recognition that how so much of national news was produced was kind of centered in the capital. But at the same time, a lot of the most interesting work was being done elsewhere. So I thought about looking at the case of COSE in Juchitán. I also thought about looking at Zeta, which I ended up doing in Tijuana, which I ended up doing for a separate article. It didn't become part of the book. And then I also thought about looking at the Zapatistas in Chiapas. And I think, and again, those are still cases where part of the rationale is because they became part of a national conversation. However, kind of patchwork or patchy that conversation actually looked like in practice. The other issue was kind of, to be honest, just practical in terms of how I accessed archives.
So like the work of the book or the archival work really took like almost probably 7 years to put together in total, because I wanted to understand how scandals were actually produced, like who got the leaked document from whom. Not all of that made its way into the book because it would be too boring to read, but I wanted to actually understand kind of how the sausage was made, so to speak. And that kind of required a lot of legwork to get access to particular archives. And so to be able to kind of do that all, to reproduce that in a bunch of different regions, I didn't think would be feasible. And I think the second question was about whether those tensions exist on a regional level. So I think, to be perfectly honest, I probably can't say, I mean, I think it's certainly the case that those tensions exist, but kind of how that balance looks in different regions, I think probably depends from place to place. So I wouldn't feel fully confident in saying, yes, it's definitely the case here and not there. Although in the first case I look at, which happens in Yucatan and the Yucatan Peninsula, the censorship of the journalist ultimately led him to go to Mexico City. So it was definitely the case that it became or was a safer space to be a journalist in many ways, even if it was a more conventional and restrictive and hierarchical space as well. I hope that answered your question. Thank you so much, Vanessa. I think we'll go to a couple of questions from Lisbeth. There's a few questions from the folks who are listening, and feel free to pop your questions into the chat if you have any more. Entonces hay una pregunta, Lisbeth, que es que si es, o sea, ¿crees que es diferente trabajar como mujer periodista en México, como mexicana, como si fueras una mujer extranjera o una mujer de Estados Unidos? Es la pregunta. Preguntando sobre cómo puede ser diferente, por ejemplo, su manera de reportear, su forma de captar lo que está pasando alrededor, el ambiente, etcétera. Y pues la otra pregunta es un poco distinta, pero te lo quería lanzar, luego igual Vanessa quiere quizá contestar también algo. Es una pregunta sobre la relación entre la prensa comercial o la prensa más mainstream y AMLO y Morena. La pregunta ahí es como que si siente que es diferente esa relación ahorita con este nuevo partido de lo que era cuando el PRI estaba en el poder. Porque dice esa pregunta que pues la persona preguntando pues dice que se siente muy similar, o sea, la sensación que a esa persona le está dando es como que esa relación entre el poder y los periódicos sigue siendo similar a lo que era con el PRI, pero pues ahí no sé si podrías abordar eso y desde la perspectiva también de los medios independientes. Son dos preguntas muy diferentes, pero pues adelante. Ay, qué difícil. Bueno, es que creo que para hablar de la primera, creo que hay que situar varias cosas. Una es que, pues creo que sí hay matices siempre desde donde se ejerce el periodismo, ¿no? Incluso quienes trabajamos desde Ciudad de México y vamos a otros estados, hay ya ciertas dinámicas por otras historias de cómo se ha hecho el periodismo en el país, hasta cuando son corresponsales extranjeros. Creo que hay varias cosas, no me gustaría generalizar porque creo que sería injusto para las compañeras y los compañeros, pero también hay que pensar en cómo se establecen las dinámicas desde los medios, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del periodismo, de repente me parece importante matizar que una cosa es cómo funcionan los periódicos, ¿no? Sobre todo los más longevos, cómo funcionan las televisoras, cómo funcionan las estaciones de radio, porque sí han ido variando sus formas, ¿no? De trabajar, de plantear incluso estructuras empresariales, ¿no? Incluso trato y derechos laborales, ¿no? Van cambiando en cada aspecto, y también cuando se hace de manera freelance. Entonces, cuando son corresponsales extranjeros o extranjeras, pues me ha tocado conocer a varios, tanto como fixer, como colega, como periodista, o siendo incluso a veces su editora.
Entonces me ha tocado una variedad pues amplia, ¿no? De compañeras y compañeros, que hay quienes se dan un tiempo antes para estar ya sea en cierto estado o en el país antes de animarse a hacer una historia, o hay quienes vienen de manera súper intermitente solo para hacer un texto o una serie fotográfica o un documental, un corto documental, hasta quienes ya se quedan a trabajar pues y a vivir aquí, ¿no? O sea, creo que no es la misma experiencia y los niveles de aproximación son bien variados. Hay quienes también se dan mucho la oportunidad como de explorar más el campo, y quienes la verdad solo reproducen prácticas extractivistas, ¿no? Desde el periodismo, con incluso gente de la ciudad y sobre todo con compañeras y compañeros de los estados, que muchas veces ni siquiera les nombran en sus investigaciones, que son a veces multipremiadas o reconocidas, y que ni siquiera mencionan que lograron acercarse a ciertas problemáticas, sobre todo porque hay también una exotización muchas veces desde afuera, ¿no? Desde Estados Unidos y otros países, hacia la violencia, sobre todo la desprendida del narcotráfico. Ha habido una exotización, entonces a mí sí me ha tocado conocer a compañeras y compañeros fixers que dicen, lo único que quieren es que les lleve a ver muertos, ¿no? ¿En dónde va a haber balazos? ¿En dónde van a encontrar cuerpos? ¿En dónde tal? Sin atender a las causas estructurales de esa violencia, ¿no? Entonces creo que eso es importante matizar y decir que ese tipo de periodismo existe, y creo que no es que sea algo que pasa en los años recientes, ha existido desde hace mucho tiempo. Y por otra parte, también hay compañeras y compañeros, sobre todo me ha tocado conocer a compañeras, pues muy preocupadas por tratar de entender las cosas, por tratar de ser respetuosas, incluso sí nombrando a quienes les ayudan en sus reportajes o en sus trabajos. Entonces creo que hay niveles distintos en los que se van haciendo estas cosas, y creo que también tiene que ver en algún punto con cómo nos situamos nosotras y nosotros como periodistas que somos del país, porque a veces también hay una cosa que permea y atraviesa el periodismo, que es que en México todavía tenemos unas estructuras muy racistas, ¿no? Y muy clasistas, y entonces a veces dentro del mismo país hay una invisibilización del trabajo de compañeras y compañeros de otros estados, ¿no? Porque se cree que los únicos que son capaces son los grandes, y las grandes estrellas del periodismo son las únicas que pueden explicar los problemas, y me parece que esa es una visión muy limitada y que tendríamos que, para empezar, cuestionar el star system del periodismo, porque ha sido muy perjudicial en muchos aspectos, porque creo que hay muchas cosas que las compañeras y compañeros que están en los distintos estados pues nos pueden explicar, y a mí sí me ha tocado, y yo sí lo digo incluso cuando voy a zonas que no conozco tan bien de mi propia ciudad, y que otra compañera sobre todo me da contexto, siempre trato de reconocer lo que también me aportó esta compañera, porque de repente también hay un ejercicio y esto lo he aprendido fuera del periodismo, más bien con escritoras y otras creadoras, de la importancia de no invisibilizar la cadena de trabajo que permite que una historia sea plasmada en un texto, o que una historia sea una fotografía o un documental, porque las y los periodistas no sabemos absolutamente todo. Bueno, al menos yo no pretendo saber todo, y ignoro muchas cosas y pregunto mucho, ¿no? Entonces, esas preguntas y estas cosas no podrían funcionar si no hubiera compañeras y compañeros que las responden o que nos ayudan a entenderla. Entonces, creo que gradualmente se han ido cuestionando más estas prácticas, ¿no? Tanto las que llegan a ser muy extractivistas como las que también son de mucha, ¿cómo llamarlo?, pleitesía hacia las compañeras y compañeros extranjeros. A mí también me parece problemático que, por ejemplo, cuando un problema en el país, un tema, llega al diario, y no es nada contra el medio, pero sale en el país, pareciera que es la gran revelación, cuando son cosas que ya, por ejemplo, han trabajado en otros medios con menos alcance, y que una dice, pues es que no es que hayan hecho el gran descubrimiento, es que tiene un estatus distinto, y entonces cuestionamos también esas dinámicas, ¿no? O que hay una legitimidad si sale en tal o cual espacio. Creo que es importante también que le demos un lugar al ejercicio periodístico que se está haciendo en otros lugares, en otros espacios, y de aquí me salto un poquito a la pregunta que hacen sobre AMLO, Morena,
la relación con la prensa creo que se ha ido reconfigurando de varias formas, aunque creo que es innegable y por supuesto que al gobierno y a sus simpatizantes dirían que soy una vendida, pero sí creo que hay dinámicas que AMLO se formó en el priismo, ¿no? Entonces hay cosas que son inherentes o están también en su forma de comprender la política, ¿no? De comprender la dinámica con los medios. Entonces creo que hay ahí también cosas que se tienen que cuestionar. Creo que también, por ejemplo, es alguien que le gusta tener el absoluto control, de ahí que desde que era desde cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México también hacía sus mañaneras, y es algo que ahora continúa como presidente, y hay un interés en ser quien lleve la agenda pública, quien sea con polémica o no, pero siempre la determina también él. Entonces creo que la relación ha sido, sí tiene algunos elementos de lo que han sido las relaciones con el PRI o con el PAN, y otra creo que también tiene que ver con que ha puesto las mismas mañaneras a las compañeras y compañeros que van, pues luego los somete a un escarnio público muy tremendo, ¿no? Porque de repente da espacio para que se acerquen personas que ni siquiera sabemos de dónde salieron y ahora resulta que son periodistas, y hay ataques a compañeras y compañeros cuando se llegan a hacer cuestionamientos más duros, ¿no? Y eso ha hecho que incluso a nivel de compañeras y compañeras pues haya diálogos de qué hacemos, estamos más sobre la mira, se ha cuestionado mucho y lo ha metido en el mismo saco a toda la prensa, cuando yo creo que no somos iguales por muchas cosas, ni por infraestructura, ni por ideología, ni por práctica. Creo que sobre todo a partir de 2012, con todo lo que fue el movimiento Yo Soy 132, todo lo que representó en ese momento Carmen Aristegui, es que se abrieron más cosas, y también con la irrupción de internet, las redes sociales, etcétera, se han ido abriendo los espacios de otras formas, ¿no? Tan es así que hay más programas de radio por internet, hay más, incluso gente que hace cosas en YouTube. Es decir, ya no es solo la centralización que conocíamos el poder que llegaron a tener tan desproporcionado las televisoras como Televisa y TV Azteca, ya no es esa presencia, pero ahora tenemos a otros actores en internet, y retomo un poquito de lo que mencionaba Vanessa, estos rumores o estas cosas ahora se propagan, no sabría cuántas veces más rápido, pero en WhatsApp, ¿no? Entonces, el poder que tienen ahora una cadena de WhatsApp y alguien que no está familiarizada con un monitoreo de medios, pues se va a creer muchas veces eso, o no va a contrastar, o ya no tiene los referentes que tenía antes, porque incluso en esta administración la propia Aristegui muchas veces ha sido también pues muy cuestionada, ¿no? Por traicionar a AMLO, cuando me parece pues absurdo. Un periodista no tendría por qué traicionar o no a alguien en el poder, puesto que nuestro trabajo no es complacer al funcionario, al mandatario en turno, porque pues ahí estaríamos mal, y ya lo vimos en las décadas del mayor poder priista, ¿no? O sea, la pleitesía que tenían conductores de noticieros televisivos, pues era apabullante, y eso se ha ido cuestionando, pero ahora también hay otras formas en las que se transmite la información. De repente ya la gente no necesariamente presta atención a las mismas cosas, o ya elige otras maneras, o ya lo da como por descartado. Entonces las dinámicas también de las personas han ido modificándose, y creo que además de tratar de entender cómo es la relación del presidente y el partido oficial con la prensa, creo que siempre queda pendiente la relación que tiene la prensa con la población, porque en la medida en que esté más distanciada, pues se dan paso a otras cosas, ¿no? Desde indiferencia, desde no entender por las causas por las cuales, por ejemplo, las mujeres se manifiestan, hasta creer rumores sobre vacunas o escándalos, etcétera. Entonces creo que hay que situar estos nuevos escenarios, porque además son como lo que van a ir siendo más tendencia, y pues son nuestro presente, ni siquiera es que sean el futuro, ¿no? O sea, son parte del presente. Y espero haber respondido. Oye, muchas gracias, Lisbeth. Para darte un pequeño descanso, voy a dirigir una pregunta a Vanessa.
And then I'll come back to another question. There's a question for both of you from a journalist from Sinaloa, and then we'll continue from there. But to start, Vanessa, there's a question here asking, what has been the role of foreign media and foreign correspondents in the scandal as politics dynamic? And how has that changed over time? And if you have any thoughts on how foreign and local reporting dynamics are playing out right now, thinking, for example, of the coverage of Felix Salgado's candidacy, and he's the senator accused of rape, who AMLO has chosen to become the Morena candidate in Guerrero, which Lisbeth addressed a little bit, but if you could speak a little bit to that, that would be wonderful. Sure, thank you. Yeah, so the foreign press comes up a bit in the last chapter of my book, but I think it's interesting because for the book, I only ended up interviewing one foreign correspondent, but one that was really influential in the 1970s. And he even told me at some point in the interview that at a certain point after living in Mexico City for however many years, he felt himself kind of drawn to the same relationships with politicians as his Mexican colleagues. And of course, you have to take that with a grain of salt, because perhaps he's trying to present, Mexican journalism as so fundamentally different from the country that he came from, when in fact, those relationships are always needed when you're operating at that level. But I think the basic point is that I think at that point, a lot of, or some of the journalism that was coming out, for example, in the New York Times, was respected and appreciated by Mexican colleagues. Of course, not everyone, but some of the kind of independent media coming out in the 1970s. And what was interesting is that throughout, or at least in the mid-century, a lot of Mexican journalists would leak pieces or scandals, even, we might call them mini scandals because they weren't, explosive, but to foreign media, especially the New York Times, because it would get a reaction. First of all, they could get it published more quickly, probably with fewer changes and or without any kind of censorship or resistance. And it would have more of an effect, at least as far as they were concerned. And there was an interesting dynamic kind of leading up to the second question between local and national journalism on some level, like this understanding that if something came out in the national press, it might be a way of pressuring local officials, precisely because of the way political power was very hierarchical at that time. And so, I mean, I don't have a ton of examples, but I did find quite a few letters from local radio reporters to, some of the biggest columnists in Mexico City saying, here's a copy of a piece from, the local press, or here's what I've been reporting on. Can you discuss it? Because I just want there to be some sort of outside pressure. So you can see kind of how these hierarchies of journalism and reporting get leveraged at particular moments by people who have kind of less political power or prestige, or whatever the case may be, along the lines of what Lisbeth was saying. And so in terms of how, to be honest, I'm not sure that that's functioning in the same way today. I mean, in terms of using the foreign press to break big stories, because like Lisbeth was saying, there's some stories that kind of seem to make a big splash for foreign readership, but for Mexican readers is of course. So I'm thinking, for example, of the pieces that came out in The Guardian of that initial, I think it was called The Cartel Project, which is really a terrible name, but there was a good, at least in my opinion, first piece that really summarized how so much of the danger that journalists face in Mexico is from public officials. And kind of this lengthy, well-reported piece, although I think it still was based on anonymous sources. But in any case, that seemed to make a big splash for foreign readers, but that has been reported really extensively within Mexico. And I think there's always a problem as well, like Lisbeth was saying, with what do foreign readers want to know about Mexico? And
where you have like really great local reporting and nuanced local reporting on things like, you know, drug related violence. It's hard to get that to national readers sometimes, and even harder to get it translated into foreign readers. So then you end up seeing it in kind of decentralized projects. Like there was a good project at the Transborder Institute at USD that I think is no longer happening, but they were translating local journalism for US readers or English language readers. And I'm not sure that's happening anymore. But that's kind of my perspective on the relationship between the regional reporters, or I should say foreign correspondents. The one final point is, I know there's been a lot of frustration. I think Lisbeth could probably speak to this, or can speak to this a lot more than I can, but frustration with these big foreign correspondents that base themselves in Mexico City and miss a lot of kind of the nuance of many stories. And in any case, I know that's probably a common complaint in many places. But thank you for the question. Thank you for that. I can't help but take this opportunity to just pitch a new project that I'm working on with Pie de Página. I'll put a link in the chat, but we've started an English newsletter. And so the goal here is to be sending out translations and doing regular translations in English of journalism on Mexico by Mexican journalists working in Spanish. And we're hoping to be able to like deepen the discussion of Mexico in English. So I've just posted a link in the chat if you want to sign up. I think we've seen a number of more independent media outlets look for or try to build a translation wing. So El Faro from El Salvador, for example, now has El Faro English. And so we're working on this with Pie de Página in a kind of the spirit of shifting the discussion a little bit away from such a Anglo-centric, Washington-centric version of events, where everything that happens in Mexico is supposedly happening because someone in Washington is pulling the strings or pushing the pieces on the chessboard, towards a much more nuanced understanding of what's taking place. So I couldn't resist that opening to mention that project. And like I said, the link's in the chat if you want to sign up for the email. There is a question here for both Lisbeth and Vanessa. It's from Patricia. And I'm just going to read exactly her question. She said, hola a todos, soy periodista de Sinaloa, investigadora sobre los tópicos de periodismo y narcotráfico. Quisiera conocer la opinión de Vanessa y Lisbeth sobre el tema de la corrupción dentro del propio periodismo. No sé, Lisbeth, si quieres, si tienes alguna reflexión al respecto. O... Híjole. Bueno, creo que es importante también hablar de que dentro del periodismo hay muchas cosas que tienen que cambiar desde mi perspectiva, y creo que lo he podido hablar con otras compañeras, que son pues estas dinámicas enquistadas. O sea, los medios, las y los periodistas no somos entes perfectos y sería absurdo pensarlo así, pero también es cierto que las estructuras periodísticas, las empresas periodísticas más longevas o las más grandes, pues también han caído en muchas prácticas corruptas, ¿no? Sobre todo pasa, y lo vemos en momentos o periodos electorales como el que este año es año electoral. Entonces vemos desde una corrupción de distintas formas, a partir de pautas de propaganda oficial, de buscar tener recursos del Estado para sostener al medio, y que no hay claridad, y que de repente son medios a los que los lectores y lectoras pues son lo último en lo que piensan, sino en complacer a los funcionarios, ya sea de los estados u otros municipios. Esto pasa a todos los niveles, pero es muy obvio en los medios que están en los estados, ¿no? Que también funcionan y tienen unas dinámicas pues muy, muy arraigadas también, y que ha habido casos de que les llevan dinero en bolsas literal, ¿no? O la proliferación ahora pasa en los últimos años de medios digitales que surgen y aparecen casualmente en años electorales y después no sabemos nada más, ¿no?
o también ahora que se usan mucho también los bots en redes sociales, sobre todo en Twitter, para propagar incluso sitios, para construir sitios donde se propagan fake news. Entonces creo que se han ido modificando las dinámicas de la corrupción en el periodismo porque pues a nivel histórico ha habido unas relaciones, en el momento actual pues también hay otras dinámicas, pero creo que es algo a lo que sí tenemos que volver en múltiples momentos, ¿no? Porque esa corrupción que se da tiene que ver, sí, a veces con relaciones de poder, ¿no? Directamente con partidos políticos, con funcionarios ya, digamos, en sus cargos, pero también muchas veces con dinámicas internas que van desde solapar a editores o fotógrafos o compañeros que son pues también agresores de compañeras, ¿no? Entonces se expresa a múltiples niveles o que de repente hay casos en donde también se han asesinado compañeros a periodistas que no necesariamente ejercían el periodismo, pero que sí tenían una relación cercana con ciertos funcionarios, ¿no? Eso también se ve sobre todo en otros estados. Entonces creo que es algo que tenemos que puntualizar y que todavía falta mucho más, ¿no? O sea, porque acá, sobre todo en la década de los 70, 80, que ha prevalecido, pues se decía mucho eso de que en el periodismo perro no come perro, ¿no? De repente todavía me tocó a mí escuchar editores decir cosas como esas y decir, pues es que por eso está podrido todo, ¿no? Porque es más fácil voltear la cara y no encarar las problemáticas que hay dentro de los medios que cuestionarlas. Y yo creo que esa falta de transparencia, esa falta de rendición de cuentas también de parte de los medios, pues hace que también las personas, las lectoras y lectores, no necesariamente tengan la misma confianza, ¿no? Que piensan que tener un medio implica a veces enriquecerse, porque sí ha habido, ¿no? O sea, directivos de medios que pues tienen recursos tremendos que nunca va a tener una reportera o reportero, pero el dueño sí, ¿no? Entonces también los niveles de corrupción pues son distintos, desde compañeros o compañeras que aceptan estos sobornos o regalitos, hasta el dueño que muy probablemente no se dedica en lo absoluto al periodismo, pero tiene compadrazgos o es padrino del hijo de no sé qué funcionario, o sea, hay varias cositas que están ahí y creo que sí tenemos que seguir hablando de ellas, no volteando la cara, pues porque es parte de la depuración o pues de la transformación que también tenemos que empujar desde el periodismo. Y el que los medios digitales se sostengan o se hayan construido desde otros lugares, pues tampoco es que se les exima, ¿no? O de muchas cosas. Entonces creo que sí tenemos que seguir hablándolo y viendo los impactos que ha tenido históricamente esta relación pues corrupta. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente y quisiera agregar nada más unas cosas desde una perspectiva histórica. La realidad que mencionas, Patricia, es como era la más común del periodismo en el momento que veo o que estudié desde los años 60 a los 80 y por las mismas razones que menciona Lisbeth, o sea, por la falta de recursos económicos, por la cercanía entre los periodistas y el poder. Y yo creo que obviamente vemos que hoy en día hay muchas o demasiadas presiones para cada periodista, ¿no? Pero yo creo que por lo mismo la gente o los periodistas que más en mi libro por lo menos que estaban empujando una narrativa distinta dentro de los periódicos más grandes del país eran justamente la gente que no necesitaba el dinero o que tenía como otra opción, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en todos, o por lo menos fue un chisme de los 60 y 80 de que Julio Scherer podía empujar o podía investigar ciertas cosas porque venía de una familia rica y por eso, o sea, si le corrieran, pues no moriría de hambre, ¿no? También, pues el periodista y lo pongo entre comillas, porque de hecho Alberto Castillo, que reveló varios escándalos de la empresa de Pemex en los años 70, era ingeniero de formación, ¿no?
y había ganado se me fue la palabra, también en inglés, un patente Ah, para una estructura que creó, ¿no? La tridilosa, así se llamaba. Y así podía apoyar a su familia y de allí pues empezó después de que le, le metieron en la prisión después de 78, cuando ya salió en 71, formó su partido de la izquierda con Demetrio Vallejo y empezó a escribir en varios periódicos, o sea, también, o sea, todavía no había proceso, pero escribió en Siempre, escribió en el Universal, pero también su columna apareció en el Heraldo, que tenía fama de ser muy conservador, ¿no? Entonces, pero yo digo que él podía hacer eso justamente porque no tenía que buscar su salario de un periódico, no tenía que pedir o recibir el embute de que los demás tenían que pedir o recibir cada mes, ¿no? Entonces yo creo que, pero también, y sé que la situación es distinta ahora, pero también tomo como precauciones en decir que la gente que toma dinero también o siempre es corrupta, o por lo menos que no sea capaz de sí escribir ciertas cosas críticas. No creo que sea tan así, aunque no estoy tan familiarizada con el momento actual, pero viéndolo desde un punto de vista histórico, por ejemplo, pienso en Manuel Buendía, ¿no? Que tenía su credencial de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, o sea, la institución más feroz y represiva de ese momento en México, ¿no? Y todos sabían que tenía su credencial que le dejaba o le permitía cargar su pistola, que todos sus informantes eran de la DFS. Y yo veo en ciertos momentos que él callaba, con todo respeto a él y a su trabajo, que él callaba ciertas notas o por lo menos como minimizaba lo que hacía el director en ese entonces, Miguel Nazar Aro, y que los otros periodistas le criticaban, ¿no? Pero al final lo mataron. O sea, y también, y debería agregar que también al mismo tiempo él sí denunció muchas cosas y mucha corrupción dentro del PRI. Entonces lo veo como más complicado, supongo, que no podría decirte que él era corrupto, pero sí tenía ciertas prácticas corruptas que obviamente influyeron en la forma en que reportaba las cosas, ¿no? Y al final él mismo murió por hacer un periodismo independiente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que verlo, por lo menos en la historia, de una forma, pues, de lo complejo que es, que seguramente tú en tu posición ya sabes, ¿no? Reportando de Sinaloa. Pero gracias por la pregunta. thank you. Yeah, I think it's so important to, in considering corruption, to take that step back, as Lisbeth suggested, and look at the structural, foundational kinds of corruption that are built into the system, into this patriarchal, capitalist, colonialist, racist system. I think there's a lot of things that we could consider corruption that are very normalized. And there's a lot of focus on, the briefcase full of dollar bills as sort of the example of corruption, when I think in some ways that would be more exceptional. And we have other forms of corruption in terms of who rises to the top of these organizations, who has editorial control, et cetera, that tend to be members of the elite that also, I think very much could be considered a form of corruption in terms of true representation. So there's a question here for Lisbeth. Well, it's a comment that includes a question at the end. And I'm going to ask this question with sort of a caveat.
porque es una pregunta sobre tu propia experiencia de nuevo y pues solo lo que te sientes cómoda, ¿no? Contestando, no te sientes presionada. El comentario es: hola Lisbeth, para empezar eres una mujer muy impresionante, verdaderamente admiro tu ambición y tu valor. Tengo una pregunta para ti. Como una mujer, me gustaría entender de dónde agarras tu motivación y valor para trabajar en algo tan peligroso y arriesgado. Bueno, gracias por el comentario. Y la pregunta me parece que, vaya, me la han hecho en otras ocasiones y creo que es importante para mí pensar que para mí el ejercer el periodismo no es un acto de heroísmo, no lo considero por esa vía, porque creo que antes de mí y conmigo y después de mí siempre habrá compañeras y compañeros que lo estarán ejerciendo. Y creo que no vivo las mismas condiciones que compañeras y compañeros que están en territorios pues mucho más peligrosos que la Ciudad de México. Yo ejerzo el periodismo principalmente desde Ciudad de México, entonces no podría decir que vivo los mismos riesgos que compañeras que están en estados como Guerrero, como Michoacán, como Sinaloa. Eso no quita que haya también riesgos, por supuesto, o que haya momentos en los que el trabajo mismo implica retos. Entonces creo que para mí la narrativa como periodista no es como pensar que hago algo mega arriesgado, sino más bien pensar para qué quiero y por qué hago esto, es porque quiero contribuir a que mi país sea distinto, ¿no? A que las cosas se transformen, no necesariamente desde el poder político, porque no soy alguien que simpatice con las estructuras del poder como están ahora. Creo que también es muy utópico pensar que eso va a cambiar pronto, pero sí creo sobre todo en poder ofrecer de la mejor manera información o acercar a las personas historias o datos o contextos que les permitan tomar decisiones, porque creo que el periodismo también es un servicio y ese servicio lo estamos pensando, al menos en mi caso, para otras personas. Entonces, para mí por eso ejercer el periodismo no es un acto de heroicidad, sino más bien al contrario, se tiene que pensar como qué queremos aportar al lugar en el que habitamos, porque el que las cosas sigan muy malas, pues nos perjudican también a nosotras, ¿no? A las que ejercemos el periodismo, el que no haya cosas, pues de otra manera, pues nos impactan desde los derechos laborales, seamos o no freelance, hasta estar expuestas a riesgos que afectan a otras mujeres también, ¿no? Por las condiciones de las violencias machistas que hay en el país. Entonces, a mí me hace pensar mucho en por qué hago lo que hago y para qué, ¿no? O sea, más que pensarlo desde lo peligroso y lo arriesgado, lo pienso en qué es lo que puedo aportar y también ser muy consciente de mis posibilidades. O sea, tampoco desvivirme, decir, ah, qué frustración, no logré transformar el país hoy, pues ya, ¿para qué hago las cosas? Sino, ¿qué se puede conjugar con otras compañeras? O sea, a mí las mujeres me han enseñado mucho eso, a construir redes y a apostar desde la colectividad. Y esto a veces es difícil desde el periodismo porque está construido para otro lugar entre que compitamos entre nosotras, nosotros. Y para mí cada vez es más fácil o mejor salirme de esa ruta porque no es con la que me identifico. Entonces pienso en eso que se puede aportar construyendo redes con compañeras, sobre todo, y ofrecer otras alternativas, ¿no? Y otras narrativas y otras cosas desde el periodismo. Y lo que me motiva es eso, que se puedan construir otras opciones, incluso quitarle el tufo de heroicidad al periodismo me parece importante porque eso nos va a permitir acercarnos más a las personas que ejercen otras profesiones o que viven la vida de otra forma, para que también vean que hay otras maneras de comunicar las cosas, ¿no? Entonces, en la medida en que también el periodista o la periodista es el héroe, la heroína, el que sufre más que las personas, a veces me parece que eso aleja, ¿no? Y entonces, a mí no me interesa esa narrativa periodística, me interesa construir otras porque creo que las hay posibles y sobre todo que les dan otro lugar a las personas, ¿no? Como para poder dialogar y proponer otras formas de vida. Y lo que me da valor, a veces no lo sé, quizá mi propia adrenalina también a veces, para andar afuera o que soy muy inquieta. Creo que no podría dedicarme a esto si fuera
pues más tranquila en ciertos aspectos. La inquietud, o sea, para mí más que pensar, como decían, peligro o riesgo, es que soy muy inquieta, entonces necesito estar moviéndome, buscando formas, parando, preguntándome cosas, cuestionando el periodismo, mi propia forma de hacer periodismo, de verlo. Entonces eso es o sea, y más que ambiciones, aspiro a aportar algo de cosas que están construyendo también otras personas desde otros espacios, no necesariamente periodísticos, ¿no? O sea, creo que las y los periodistas tendríamos que ser capaces de dialogar con personas que no se dedican al periodismo para salir un poco de las burbujas en las que a veces estamos. Muchas gracias. Pues yo también admiro mucho tu trabajo, Lisbeth, y quisiera pues pedirte como para empezar a ir cerrando, todavía hay algunas otras preguntas, pero quisiera pedirte que si podrías explicar un poquito más del trabajo de Caja Negra, cuáles son las historias que están realmente ahorita dando cobertura, porque es un proyecto multifacético, ¿no? Y muy interesante y creo que muchos de los que ahorita están aquí con nosotros quizá no conocen a Caja Negra, entonces quisiera pedirte como que una pequeña pues, reseña o síntesis de lo que ustedes hacen. Bueno, Caja Negra es un proyecto que inició como un proyecto periodístico universitario, con historias, pues sí, más de jóvenes, más cercanas a una vida de universitarias y universitarios, y gradualmente se fue transformando. Empezamos a hacer otro tipo de periodismo más amplio, siempre cercano al periodismo de largo aliento, historias más crónicas, aspiramos a hacer documentales, y se ha ido transformando. La verdad es que ha habido muchas influencias de cosas externas para lo que es el proyecto, y en 2018 dimos un paso como al vacío, como editorial independiente, y nos fue muy bien, y entonces se consolidó como otra área, y en el año pasado decidimos también ampliar la propuesta para crear espacios de intercambio de conocimiento. De hecho, lanzamos recientemente una apuesta de clases abiertas, por ejemplo, que es donde mujeres de distintos ámbitos de la academia pueden dar a conocer sus proyectos, porque justamente creo que las maneras de construir las dinámicas del periodismo no pueden limitarse ya solamente a los grandes reportajes, a los documentales, sino que podemos explorar otras maneras de vincularnos. Y siendo también muy sincera, ha habido muchos momentos en donde replanteamos mucho. O sea, estas preguntas, estos cuestionamientos que lanzo hacia lo que no me gusta del periodismo, por supuesto que también lo debatimos al interior de Caja. Y ahorita estamos en un momento en el que estamos priorizando actividades que nos permitan nuestra sostenibilidad, porque también Caja Negra es un proyecto un poco sui generis, porque es un proyecto autogestivo que ya tiene más de 10 años, que de repente me preguntan cómo le haces, pues por necesidad, en realidad, y por complicidad de otras personas. Pero ahorita también ya estamos en un momento en el que, por ejemplo, para mí, como periodista, es importante pensar en qué economía necesita el periodismo para seguir vigente, para seguir de pie, y que no dependa de esquemas donde hay que buscar dinero del Estado a través de propaganda oficial o de anunciantes tradicionales, empresas las que sean, o de fondos de filantropía, porque creo que a veces termina siendo una dependencia. Y lo que hemos venido dialogando muchísimo es buscar esas opciones dentro de la economía feminista y en las economías solidarias, porque creo que también eso que mencionaba Dawn hace rato, o sea, si es un sistema donde sabemos cómo es el capitalismo, el clasismo y lo patriarcal, pues seguir construyendo a partir de esos esquemas, pues a mí me parece ya como un desgaste, y creo que tenemos que imaginar otras formas de sostener el periodismo, y para mí ahorita, por lo menos por ahora, las opciones más interesantes o que me resuenan más, pues vienen justo desde la economía feminista, donde lo que importa es sostener la vida, y que hablemos de sostener la vida desde el periodismo, pues no es lo más común, porque casi siempre te dicen, pues a mí dime cuántos clics tienes, cuántos periódicos vendes, cuántas fotos vendiste desde tu agencia, y es otra lógica, ¿no? Y está bien y qué bueno que les funcione, pero para mí, para la vida que yo quiero sostener, pues no es por ahí. Entonces, estamos haciendo ese experimento y tengo la fortuna
de que compañeras que están en caja como aliadas, como coordinadoras también, pues comparten estas ideas y pues estamos ahorita en un momento de experimentación, de transición a una nueva etapa, en donde incluso decidimos bajar la velocidad a la producción periodística, porque queremos hacerla también desde los cuidados, donde no se precarice a nadie, donde no se explote a nadie, nunca se ha hecho, pero tener otros cuidados, porque también pienso que si los periodistas producimos solo desde el cansancio y la fatiga y todo eso, pues, híjole, creo que de repente nos encontramos sosteniendo las dinámicas de siempre, ¿no? Entonces, sé que puede sonar muy utópico, o muy, pues, poco realista tal vez a veces, pero creo que de momento es algo en lo que queremos apostar y las historias que queremos cubrir pues siguen teniendo que ver con las mujeres, con las personas de la disidencia sexual. Cada vez más también elegimos el eje antirracista como un posicionamiento para nuestras historias y también elegimos la conversación como una parte de esto que hacemos. Entonces, ahorita estamos como dándonos respiro, dándonos tiempo incluso para imaginar, porque a veces creo que desde el periodismo no hablamos tanto de imaginar otras formas de hacer las cosas, sino como esto, ¿qué es tendencia? Vámonos a esto, ¿qué funciona TikTok? ¿Qué funciona? Bla, bla, bla. Y como que hay una desesperación por figurar en esos lugares, pero porque según las tendencias indican que por ahí va la cosa, pero no porque sea lo que nos mueve. Entonces, creo que hay una manera en la que podremos combinar lo que nos mueve, lo que nos gusta y hacerlo, ¿no? Ay, pues qué bonito, muchas gracias por esta explicación y pues de estar posicionando también ese proyecto tan importante para México y más allá. Ya antes puse en el chat un link a Caja Negra, pero igual, Lisbeth, si quieres compartir ahí en el chat unos links o a tus actividades o lo que sea, estaría muy bienvenido. Quería ir cerrando, y ya vamos a cerrar en unos 10 minutitos, con una pregunta sobre la tecnología, porque o sea, se me hizo muy interesante y leyendo Citizens of Scandal. Ahora voy a cambiarlo en inglés, me confundí un poquito. Sorry. So it was so interesting when in Citizens of Scandal, towards the end, Vanessa, you mentioned technology, which wasn't, I didn't feel like it was a focus of the book, but you talked about how there was these technological changes in the 1960s that allowed these scandals to come out. And one of the things, if I'm not mistaken, that you mentioned was the mimeograph machine. And I just sat with that for a minute and I thought, like, I think the scale of the technological changes we've experienced over the past, certainly in my career as a journalist, over the last 15, 20 years, but also it just generally in society has been so massive, and it definitely feels like a much more rapid pace of technological change than what was being experienced half a century ago. So I was wondering if you could maybe share just a little bit of a reflection with us around how technology helped that opening that you talk about happen in the 60s and what you think about what's happening now in that respect. Sure, thank you for that question. Well, as any good historian, I'll have to, give the plug for what we think is new is old, but I think there are some continuities in terms of the kind of the effect that technology has, if not maybe the speed. But I mean, what's more transformative than the satellite? And that happened in the 60s. But so I think there's two things that new technologies really did, both on like the more material kind of small scale that you mentioned with the mimeograph machine, and then with something like a satellite. But I'm thinking of like how these new technologies both created all of this hope and expectation that there would be greater transparency, and then especially towards the end of the century, obviously this really kind of idealistic expectation that they would become, this really like create horizontal communication in a way that was never possible before, democratize media in a way that maybe not in the exact way that Lisbeth was describing, but in a way that hadn't been imagined before with the internet. And then at the same time, even in the 60s, like these new technologies are generating so much suspicion about who is behind
about what can be known because we don't know who is we don't see the person doing the producing the same way that we would have before. So I guess first to the suspicions, I'll try to be quick because I know we're ending soon. But in the 60s, things like recording devices that are obviously huge tools of journalists, but in the case I was looking at with Oscar Lewis, a tool of an ethnographer too, became like the source of a lot of controversy because there was, you know, people who were not sympathetic to the findings about urban poverty, and specifically that they were coming from a US American scholar, and said, oh, well, the recordings are invented. Like, even if we can listen to this testimony of, you know, urban poverty and neglect and things like that, we don't know who actually said it. We don't have proof of that, right? At the same time, with these mimeographed flyers, there's the same question, like they're signed, but how do we know that that signature is accurate? On the other side, and then obviously with social media now, like that question has become amplified to a much greater extent, like thinking about, like you both have mentioned, the role of bots, or even foreign governments hacking in, or you know, stories being planted and things like that. These kind of technological concerns become expanded even further, and this suspicion. And I think even if we think about the platforms that these technologies are on, like Facebook has 3 billion users around the world, and the majority of them are not based in the United States. The majority are in the global South. So just thinking about even kind of the scale on which these platforms are concentrated geographically in terms of kind of management and dispersed throughout the world in terms of users. At the same time, like I think from, or at least in the period I'm looking at forward, these technologies offer this idea of transparency, like using the Xerox machine to copy leaked documents from the government and then reproducing them in a text or in an article to prove that they were actually in the journalist's possession, which was very powerful against government officials whose first line of defense was denial, right? And similarly now, there is still this idea of like the fidelity of mechanical reproduction, right? Like if you have a cell phone, you can capture some of the most horrific acts of violence in real time. And that's why we have George Floyd, or protests against the murder of George Floyd, for example. So I think there's always this tension between what technology has both enabled and kind of its vulnerabilities, I think, are still, that were there in the 60s and remain there today. Thank you so much. Bueno, there's a few new questions here in the chat about the CIA and democracy and corruption and so on. But unfortunately, I think we're going to have to leave those questions because we are just about out of time here. I just wanted to ask Lisbeth if she had any final thoughts just around technology and how Caja Negra, or how she's using technology, just in the last couple minutes we have here. Bueno, creo que respecto a la tecnología, pues Caja surge como un medio digital. La editorial que tenemos, apelamos a la soberanía digital también, al copyleft, a la descarga libre, a justamente también la extensión del espacio virtual como algo que no se da por hecho, como que ya es una garantía. Cuando surge Internet se pensaba que era wow, el terreno de la democracia y todo muy lindo, pero no podemos perder de vista que Internet pertenece ya a corporativos y que hay un Internet corporativo, y al mismo tiempo se han venido gestando proyectos desde servidores de Internet que vienen desde otros espacios o que tienen otras configuraciones u otras ambiciones. Entonces, para mí creo que es importante pensar que también Internet y la tecnología no son cosas abstractas y lejanas, sino que las tenemos que comprender
cómo las queremos habitar, cómo queremos usarlas, cómo queremos comprender la forma en que estamos ahí, desde el uso de nuestros datos hasta las posibilidades, si bien hay cosas pues muy problemáticas que van desde las cosas como las fake news o los temas que tienen que ver con privacidad o que están delimitadas, justo hay un internet corporativo que es lo que prevalece, ¿no? Con las redes que conocemos, los buscadores que conocemos y demás. También creo que hay una cosa muy interesante que se tiene que apuntalar y que tiene que ver también, o al menos a mí me ha llegado más desde la potencia del internet feminista y rehabitar internet desde otros espacios, ¿no? Porque hemos visto también las expresiones de la violencia digital que son extensiones de otro tipo de violencias pues muy patriarcales. Entonces creo que también es importante pensar esto y qué papel tienen en el periodismo, ¿no? Cómo también hay cosas que están condicionando el quehacer de compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, con la violencia hacia las mujeres en línea, ¿no? A la violencia al reportar casos, no se reacciona igual ante un periodista hombre que ante una periodista mujer o ante una periodista trans. Entonces creo que esos matices también son importantes. Ver cómo se está reinterpretando también el uso de la tecnología desde otras comunidades, ¿no? Desde gente que no, pues no sé, que piensa también desde otros lugares territorialmente y geográficamente, y creo que por ahí hay cosas que pueden ser súper relevantes para nuestras prácticas y para las historias que hacemos, y para dinámicas también, ¿no? De vinculación con las personas, más allá de si triunfamos o no en las redes ya conocidas y mencionadas, como buscar otras narrativas y otras maneras de que la tecnología sea de otro uso, y creo que hay proyectos muy interesantes en América Latina que pueden ser como de ejemplos, ¿no? Entonces creo que por ahí también hay una relevancia de crear alianzas, ¿no? Creativas con proyectos, con programadoras, con otro tipo de personas, ¿no? Más allá del periodismo, que se ha usado un poco en el periodismo de datos, visualización y demás, pero es que se puede trascender eso. Entonces creo que es una cosa que hay que seguir pues empujando, y también pensar que también tenemos derecho a habitar internet, y no solo como ciudadanas, sino también como periodistas, y aprovechar lo que nos da. Vale, pues muchísimas gracias. Vuelvo a agradecer mucho a Lisbeth y Vanessa, a Olvin, realmente por su súper trabajo de intérprete, que no es fácil 2 horas así. Entonces, muchísimas gracias, Olvin. Y bueno, voy a dar la última palabra a Heather. Hi, everyone. I just want to quickly say thank you so much. Thank you for everyone who spent your time with us this evening. We've now been attending events on Zoom for 1 year, so we're really grateful that people have still decided to tune into this excellent event. Thank you so much to Dawn for excellent moderation and moving very seamlessly between languages. Of course, thank you, Vanessa and Lisbeth, for your incredible insights. This conversation has been really fascinating, and I think it's great we've ended on technology with a lot for us to chew on. And yes, thank you, Olvin. It is quite a feat to be doing the interpretation for 2 hours, so thank you so much for that. I also just want to finally thank our co-sponsor, the Center for Latin American and Caribbean Studies at NYU. So once again, thank you everyone so much for joining us. We hope to see you soon.